Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí grabando un nuevo episodio de su podcast Nuensa, donde hablamos de nutrición, entrenamiento y salud en general. En esta ocasión tenemos un tema que en lo personal me apasiona mucho, siempre me ha llamado la atención desde que estuve estudiando la licenciatura y tenemos un invitado pues bastante preparado en el tema. Me gustaría que te presentaras ante la audiencia, para quienes no te conozcan, pues ¿quién eres? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, mi nombre es Misael George, soy especialista en nutrición deportiva y pues quiero agradecerte, Ray. Digo, la primera vez que nos toca coincidir, Sí. un gusto y agradecer el tiempo, el espacio y la invitación para estar contigo y hablar de temas que vaya que son muy de mi interés, que me apasionan y pues son cosas a las que nos dedicamos. Sí. ¿Cuál es tu preparación? ¿Qué estudios tienes? Bueno, Platícanos soy un poquito de eso. Soy licenciado en nutrición, por ahí estudié la maestría en nutrición deportiva. Me he enfocado más en esa área, vaya que me ha gustado bastante, siempre desde niño por ahí practicaba deportes y pues por ahí fue mi interés, ¿no? En el seguir en esta área. Y pues algunos cursos, algunos diplomados que también son de la misma área, como es la antropometría, también por ahí eh, seguimos estudiando, preparándonos por ahí y pues prácticamente en eso. Ok, muy bien. Entonces, creo que tenemos esa tendencia a lo que nos gusta la nutrición deportiva o alguna de sus ramas. Es como que nosotros siempre hemos hecho ejercicio, Sí, nos metemos a la licenciatura y como que nos metemos de lleno. Creo que todos tenemos en común, por ejemplo, tenemos amigos en común que Félix también durante toda su vida que ha hecho ejercicio y se dedica al running y todo eso. Entonces, como que tenemos eso en común casi todos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hablar sobre acerca de qué es la nutrición deportiva, un aspecto muy general para que las personas que no sepan qué es, aprendan. Y a lo mejor hay algunos atletas por ahí que no saben la importancia de la nutrición así y creo es. que cada vez está teniendo más importancia a nivel competitivo y de rendimiento en la recuperación y todos los puntos que vamos a abordar. Entonces, para que un atleta que esté viendo como que, pues me falta esta parte, entreno muy bien, duermo muy bien, pero pues, la alimentación no tengo mucha noción, no tengo un control, pues que acudan a un profesional para que los ayude a potencializar su rendimiento. Entonces, empezando con la primera pregunta, Misael, ¿qué es la nutrición deportiva? ¿Cómo la podríamos definir? Pues la nutrición deportiva es un área, una rama muy especializada en la nutrición, la cual nos va a permitir y va a tener el fin y el objetivo principal de mejorar el rendimiento del deportista. En el deporte pues hay bastantes áreas, Sí, hay personas que se dedican principalmente a fuerza, otras a resistencia aeróbica, resistencia a la velocidad. Cada disciplina deportiva tiene sus características específicas en entrenamiento y ahora sí que la nutrición deportiva se adapta al entrenamiento, no el entrenamiento a la nutrición. uh-huh. Y creo que a partir de eso iniciamos. La nutrición se va a partir del entrenamiento, de acuerdo a la frecuencia, cuántos días a la semana entrena, la intensidad en las que entrena. También va a variar bastante y esta diferencia en cuanto al alto rendimiento y el recreativo. Creo que nosotros somos más de hacer ejercicio recreativo, que tal Sí. vez por ahí buscamos la mejora de la composición corporal, perder tal vez tejido graso porque queremos ir a la playa en Semana Santa, ganar masa muscular porque tenemos algún evento, pero ya hablando en la cuestión deportiva, la nutrición se va a enfocar principalmente en mejorar el rendimiento. Sí, creo que hay que tomar en claro que a veces creemos inocentemente que, yo soy un atleta de alto rendimiento porque entreno 2 horas en el gimnasio. Pero realmente, pues lo que implica un atleta de alto rendimiento va más allá de las horas que pasa en el gimnasio, Sí, sino la calidad del entrenamiento que estás teniendo. Porque me toca ver personas que yo digo, van al gimnasio, pero no entrenan, porque sí, realmente no entrenan la intensidad, no tienen un estructurado un entrenamiento, la frecuencia, el volumen y todos esos los componentes. Y hay veces que los atletas de alto rendimiento, de nivel competitivo, por ejemplo aquí el equipo de Caimanes que tenemos de fútbol, uh-huh, pues a lo mejor entrenan 2 veces al día, donde en una se enfocan en entrenamiento de fuerza y después canalizan esa fuerza al campo. Entonces creo que va más allá de las horas que entrenas, sino cómo, si compites, si no compites, exactamente. creo que también que es algo que influye bastante. Sí, también algo que considero ahí que podría ser importante en la nutrición deportiva es planificación y competencia. En la cuestión estética, en cuestión de salud, pues no pasa nada si por ahí te brincas 2, 3 días y no puedes entrenar por alguna situación, porque tuviste, más ahorita en estas fechas, que te fuiste a una posada o algo, te desvelaste, no vas a entrenar, no pasa nada.
pero en alto rendimiento hay una planificación, hay objetivos por cumplir, ya sean semanales, mensuales, y es importante también el estar, ¿no? El estar constante para lograr el objetivo, pues. Y tienes una fecha límite, porque pues la fecha límite es tu competencia, es tu partido, es tu competencia de culturismo, es tu competencia de powerlifting, es tu competencia de 100 metros planos. Y generalmente cuando uno va por estética, como que pues, Sí. pues a veces es una boda, pero después pues, se aplaza o la playa, entonces como que somos un poquito más relajados en esa parte. Muy bien, entonces la nutrición deportiva se encarga de que una persona desarrolle su mejor capacidad o que tenga la energía suficiente para la disciplina que se desenvuelve, ¿no? En resumen, podríamos dejarlo de esa manera. Sí, mejorar el rendimiento. Como mencionaba, o sea, existen pues muchísimas áreas, muchísimos deportes. Cada deporte tiene ciertas características. Hay algunos deportes donde va a ser más importante mejorar la velocidad, en algunos otros la reacción, en algunos otros la flexibilidad. Y ahora sí que esto va a ir encaminado a cada disciplina, pero sí se va a basar principalmente en mejorar el rendimiento. Okay. Y también nos vamos, ¿no? En estos aspectos de muy poca actividad, pues es mala para la salud, pero hablando en nutrición deportiva, en el deporte de alto rendimiento, también está otro lado, ¿no? De altas intensidades, pues también se vienen repercusiones, ¿no? A largo plazo, lesiones, cargas de trabajo muy altas, y la nutrición deportiva va a ir más enfocada a mejorar el rendimiento, tal vez un poquito más que la salud, ¿no? Que en ocasiones no van de la mano. Sí, yo creo que cuando un atleta de alto rendimiento está en una línea muy delgada entre la salud y la enfermedad. Sí. Porque por eso de repente vemos atletas que se lesionan, entonces llevan el cuerpo hasta el límite de que la carga muscular que tienen pues ya no la aguantan y terminan por lesionarse. Entonces la ventaja que tienen algunos de los atletas, porque no todos, yo creo que en el fútbol es la disciplina que más infraestructura tiene a nivel nacional, sí, aquí en México, donde sí tienen sus terapeutas, podólogos, tienen de todo. Sí, pero trabajo por ejemplo, multidisciplinario. Una persona que hace halterofilia, pues a lo mejor nomás tienen su entrenador y su entrenador se carga de su nutrición y de todo lo demás. Entonces creo que sí es muy importante. Algo que me gustaría diferenciar o que sí se pueden relacionar a cierto punto, pero que a veces confundimos, es la nutrición deportiva y la nutrición estética. ¿Cuál sería la diferencia y las particularidades de cada una y en qué punto se pudieran encontrar? Pues la nutrición estética tal vez va a ir más enfocado en la mejora de la composición corporal, en aumentar masa muscular, en disminuir la cantidad de tejido graso porque la persona quiere estar en cierto porcentaje de grasa. Ahora sí que la nutrición deportiva va a ser específica de acuerdo al objetivo del deportista. Así, por poner un ejemplo, en el caso del fútbol, pues no todas las posiciones en el fútbol son iguales, cada quien tiene diferentes traslados, diferentes funciones, diferentes cantidades de esfuerzo, y todo esto va a ser más específico de acuerdo al deportista. Porque, por ejemplo, hablando de este ejemplo que pones en el fútbol, el arquero tiene mucho menos desplazamiento y sus entrenamientos son bastante diferentes a los que tiene un defensa, un mediocampista o un delantero. Entre todos ellos puede haber una diferencia en cuanto al desgaste que toleran, lo que corren y todo eso. A lo mejor el delantero pues sí se avienta unos sprints, pero en un campo, en un tercio del campo. Y el mediocampista sí se avienta como entre medio campo, 3/4 del campo, entonces el desgaste que tienen es mayor. Entonces hay veces que se relaciona que por ejemplo vemos atletas que dicen, no mames, cuerpazo, pero realmente el objetivo de ese atleta no es estar así, es que afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, la disciplina lo lleva hacia esas características. Sí, es indirectamente. Por ejemplo, en la cuestión estética lo que se busca tal vez es verse atlético, verse fitness, es el objetivo principal. En el deporte viene el físico, viene de manera indirecta. Tal vez en la cuestión estética alguien busca tener un abdomen porque se va a ir de vacaciones a la playa y quiere lucir un buen cuerpo o algo. En cambio, por ejemplo, el abdomen definido en algún deportista pues nos va a servir para que pueda hacer cambios de dirección más rápido, que tenga una mejor estabilidad al momento, por ejemplo, de ir a competir con un balón. Viene de manera indirecta, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, podemos encontrar el fútbol, que es el deporte como que más popular. Vemos a Cristiano Ronaldo con su pinche cuerpazo, pectoral, espalda, abdomen, piernas, y decimos, no, pues es que es el fútbol, pero no, realmente
el fútbol tiene esa característica que requiere unos porcentajes de grasa bajo Sí. para tener menos carga al desplazarte, entonces como que influye. Últimamente como que se está dando esta tendencia que ya están aumentando la masa muscular Así los es. jugadores, vemos a los jugadores del Bayer Leverkusen, donde dicen, verga, ya están bien mamados, o está este que juega con Raúl Jiménez, uno negro, Sí. que estaba bien mamado, que decía que él casi no Adama Touré, entrenaba, ajá. ándale ese güey, que dices, no manches, los futbolistas, si tú te vas a los cuerpos de los años 70, 80, Sí. los cuerpos de ahora son totalmente más diferentes, entonces... De hecho, también es importante eso, ¿no? Las evaluaciones, por ejemplo, cuando llegan a consulta, hablando en alto rendimiento, igual en la antropometría, pues se puede conocer la composición corporal en diferentes componentes, pero también, por ejemplo, se puede conocer el somatotipo, y esto nos ayuda bastante para ver cómo se encuentra la persona en su disciplina deportiva. Y también hay estudios, hay análisis en los cuales nos permite ver hacia dónde va el deporte, ¿no? Ahorita, como pones de ejemplo, en el caso del fútbol, pues antes tal vez era más técnico, no se necesitaba tanta potencia, tanta resistencia a la velocidad. Ahorita el fútbol ya ha cambiado como muchísimas disciplinas, y todo esto también, todos estos cambios se vienen también a partir de los equipos multidisciplinarios, Sí. en el cual ya entra el nutriólogo deportivo, el psicólogo deportivo, el fisioterapeuta, el médico del deporte, el entrenador, el preparador físico, y todo esto va generándole al deportista mayores herramientas con las cuales le permite pues competir de mejor manera. Y es por eso que hemos visto en los últimos años cómo cada vez hay menos sesgo en los niveles en competencia en alto rendimiento, como también los récords se rompen, pero muy poco. O sea, el nivel ha ido aumentando debido a todo eso. Cada vez existe menos sesgo, pues. Cómo ha ido mejorando tanto el entrenamiento como la nutrición, como otras terapias como la fisioterapia y todo eso que involucran, pues a lo mejor en un atleta de alto rendimiento 0.01%, pero eso Sí. te define entre el primero y el segundo lugar, ¿no? Y la difusión también es muy importante. Antes en México, en la nutrición deportiva, pues estamos muy atrás. Y todo esto también de nueva información que está saliendo, nuevas investigaciones, pues también nos da pauta, ¿no? Y herramientas para poder nosotros poder brindar un mejor servicio, y a las personas que acudan con nosotros, pues poderles ayudar de la mejor manera. Sí. Retomando esto de la composición corporal que a veces se entrelaza con el alto rendimiento, vamos a poner el ejemplo del fútbol americano, donde ahí tenemos dos tipos de cuerpo muy diferentes, Sí. donde tenemos a los corredores que se ven bastante atléticos, bajos porcentaje de grasa, los hombros bien redondos, un buen tono muscular, y tenemos a la línea defensiva o ofensiva, que son vatos de 130, 150 kilos, que tienen una adiposidad notoria, Sí. pero que su función es otra. Entonces, Así el corredor trata de correr lo más rápido posible para que el quarterback le pase el balón. Así es. Entonces, también el quarterback tampoco tiene mucha masa muscular, que es otra composición corporal. Entonces, a lo mejor un corredor se ve bien, pero la línea defensiva, pues, estéticamente no está bien. Sí. Pero, pues, su función cumple con. Entonces, ahí no va en relación la estética con el rendimiento deportivo. Sí, por ejemplo, también en el caso de fútbol americano, obviamente cada posición demanda de distintos fuentes energéticas, y esto va a demandar también de la composición corporal, ¿no? Si a un deportista, o sea, el cuerpo se adapta, ¿no? Sí. Si a una persona le pones o empieza a entrenar, porque imaginemos que yo quiero correr medio maratón en 4, 5, 6 meses, y empiezo a entrenar, empiezo a comer lo que mi cuerpo necesita para poder hacer el entrenamiento que tengo que hacer en los días que me toca, pues mi cuerpo se va a ir modificando, ¿no? Va a ir cambiando. Importante esto también, en ocasiones llegan algunos deportistas en la búsqueda de la asesoría nutricional, y tal vez el objetivo que tienen es meramente estético, pero aquí es importante mencionarles el rendimiento, ¿no? Y esto llega de manera indirecta a la cuestión estética. Sí, muy bien. Y una vez que hablamos de la diferenciación y dónde pueden coincidir la nutrición deportiva y lo estético, ¿en qué ayuda o en qué aspectos del atleta ayuda la nutrición deportiva? La nutrición deportiva, bueno, va a ayudar principalmente en el time, en la recuperación, va a ayudar también a mejorar la calidad del entrenamiento. También en todos estos aspectos participa la hidratación, la recuperación de las fibras musculares, que el atleta pueda
y esté listo para hacer una carga de entrenamiento al día siguiente después de un partido, o también el poder cumplir con un calendario, por ejemplo, ahorita hablando de fútbol, que tal vez juegan 3 veces a la semana. La nutrición es muy importante porque nos va a permitir recuperar esas fibras musculares que hubo desgaste, ese glucógeno muscular por las altas cargas de trabajo e intensidad de entrenamiento. Y la nutrición nos va a ayudar a que el deportista pues esté lo mejor posible hablando energéticamente para su próxima competencia, ¿no? Okay. Entonces, de una manera de resumen, a un atleta le va a beneficiar una nutrición deportiva, tener la energía para rendir en su deporte o competencia. Así es. A recuperarse, ¿no? Y luego también tenemos estrategias nutricionales como la hidratación. Si Así tú es. te deshidratas hasta cierto grado, pues tu rendimiento va a bajar. Entonces, que también mencionaste. Entonces, también a veces hay una ingesta de nutrientes que te hacen como que fatigarte un poquito más lento. Entonces, que también vamos a abordar un poquito acerca de eso. Sería importante también, hablando en la nutrición deportiva, primero ciertos aspectos. Para mí lo más importante es primero saber si estoy consumiendo las calorías que necesito. Si estoy consumiendo las calorías que necesito, bueno, ya ahí tengo una palomita. Ahí otra cosa que tendría que ver es de esas calorías de dónde vienen, o sea, qué nutrimentos estoy consumiendo. Si estoy consumiendo las cantidades adecuadas de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, de acuerdo a la actividad y objetivo que tengo. Si ya llevo esas dos cumplidas, excelente. Por ahí también va a participar el timing, en qué momento, a qué horas y qué como. Eso también es muy importante. Por ahí va a entrar también, importantísimo, el descanso, y por ahí al último yo consideraría la suplementación, que en muchas ocasiones también se ve bastante, ¿no? El uso de suplementos, que no está mal, pero hay ocasiones donde es más importante cubrir como estas bases principales y ya después el considerar algún suplemento, ¿no? Alguna ayuda ergogénica. Ahorita que mencionaste un poquito de todos los puntos que vamos a abordar, iniciemos por lo que es la base de la nutrición, pues que son los nutrientes que nos aportan energía. Entonces, ¿cómo interfieren, por ejemplo, los hidratos de carbono, mejor conocidos como carbohidratos, en la función de un deportista? ¿Cuál es su función y para qué nos sirven en un deportista los carbohidratos? Que es un nutriente muy polarizado, porque Sí, hay personas que le ¿no? tienen miedo. Entonces, ¿cuál es su función en el deporte? De manera muy general, los hidratos de carbono nos van a permitir tener esa energía suficiente, nos va a permitir también recuperarnos de ciertas cargas de entrenamiento para poder hacer nuestras actividades. De manera general, podríamos decir que va a ser la fuente principal de energía. Obviamente depende el objetivo de la persona, depende en qué etapa de la temporada esté. Los carbohidratos son muy importantes para recuperación. Normalmente también, bueno, he visto bastante o se menciona mucho cuando se llegan a consumir algunas proteínas, que normalmente se busca que no tengan carbohidratos. Uh-huh. De hecho, hablando en la cuestión deportiva, la ingesta de carbohidratos es muy importante porque nos va a permitir recuperar glucógeno muscular y hepático, que el glucógeno muscular es, de manera muy general, se podría decir que es de donde nosotros obtenemos la glucosa, o sea, la energía para poder hacer nuestras actividades. Obviamente las cantidades de hidratos de carbono va a ser muy diferente a una persona que se dedica a hacer entrenamiento de fuerza, que es halterofilia, por ejemplo, algún deportista que entrena handball. Las demandas energéticas van a ser muy diferentes y hay algunos deportes que son más característicos de algunos nutrientes. Por ejemplo, hablando de los carbohidratos, en deportes de resistencia aeróbica, en fondo, pues van a ser en natación, en ciclismo, pues van a ser más dependientes y más importantes los hidratos de carbono porque nos van a brindar esa energía, la cual pues vamos a necesitar de manera constante durante un periodo de esfuerzo. Este grupo en particular se me hace muy interesante abordarlo porque se tiene la tendencia en las personas, me imagino que te pasa a ti en consulta o en tu gimnasio, de que le tienen miedo, de que por ejemplo te encuentras por primera vez con una persona y te dice, no, pues es que ya empecé a cuidar mi alimentación, y Sí. te dice, ya no como tortilla, ya no como pan, ya no como pasta. Entonces como que se tiene esta creencia de que los carbohidratos son los responsables de que pues, no estemos con un bajo porcentaje de grasa. Pero en el deporte yo creo que es una parte muy importante del atleta.
como tú lo dices, la principal fuente de energía. Sí, Entonces es donde vamos a obtener nuestra energía. Entonces es muy importante. Mencionaste otro que es la recuperación, donde ya podemos hablar un poquito del glucógeno, que el glucógeno es como un almacén de energía de los carbohidratos, así es. que cuando se termina una competencia y tenemos una buena ingesta, recuperamos estos almacenes para que a la siguiente sesión ya podamos tener bien abastecidos para poder rendir de buena manera. Como mencionaste el fútbol, que tienen competencias 1, 2, 3 veces por semana, muy importante la recuperación. También otro punto muy importante en cuanto a las estrategias de este nutriente en particular son las cargas de carbohidratos. ¿Qué nos puedes decir de ellas? ¿En qué deportes se suelen utilizar? ¿Y para qué sirven? Bueno, esto se puede llegar a utilizar en la mayoría de los deportes. Principalmente hay que buscar en mejorar el rendimiento deportivo, hablando en estos abastecimientos de energía, hablando en el caso de fútbol. También aquí es muy importante como la periodización. Por ejemplo, cuando es de manera recreativa, pues no pasa mucho, ¿verdad? Pero cuando es ya en alto rendimiento, si hay competencia el día sábado, los días lunes, martes, miércoles, esos días de entrenamiento van a ser un poquito más pesados. La carga de hidratos de carbono va a ser diferente. Por ejemplo, lunes, martes, miércoles, que el entrenamiento es más intenso, pues también va a haber un poquito más de consumo de proteínas para ayudar a la recuperación. Y previo a la competencia, pues la carga de hidratos de carbono va a aumentar. ¿Por qué? Porque necesitamos que ese deportista que ya tuvo una carga de entrenamiento previa a su competencia para generar adaptaciones para poderle permitir competir mejor, pues llegue con esas reservas de energía al 100% y esto le permita al momento de su competencia pues hacerlo lo mejor posible. Okay. Entonces creo que sí es muy importante y que tú en tu experiencia has atendido a algún deportista que le tenga miedo a los carbohidratos o que no los quiera consumir en grande cantidad o en la cantidad que tú le recomiendas, ¿o no te ha pasado? Sí ha pasado, y también ha pasado bastante de distintas estrategias nutricionales que se llegan a promover, ya sea como la dieta keto, distinta ayuno intermitente. Hay distintas estrategias nutricionales en las cuales en ocasiones no es el objetivo principal, pero se llegan a limitar un poco los hidratos de carbono. Y yo también les hago énfasis, ¿no?, a la importancia del por qué consumirlos, el por qué nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, el por qué nos va a ayudar a recuperarnos mejor después de una carga de entrenamiento elevada, y principalmente por ahí. Ok. Ya que abordamos un poquito acerca de los carbohidratos, pasemos a las proteínas. Otro grupo que a veces se consume en demasiado exceso, y tenemos por otro lado personas que le tienen pavor por el miedo a un daño renal. Sí. Entonces, ¿cuál es la función de las proteínas y cómo ayudan a un deportista o qué función tienen en particular en esta parte? Igual las proteínas de manera muy general también nos ayudarían principalmente en la cuestión estructural, a recuperar también por ahí el daño, las fibras musculares que por ahí fueron dañadas. Nos van a ayudar también a mejorar la composición corporal, a mejorar generar esa hipertrofia, ¿no? Ganar un poco de masa muscular. Y también pasa a estos extremos, ¿no?, de que se llega a consumir unas cantidades muy altas de proteínas. De hecho, en ocasiones ha pasado en consulta que llegan, haces la evaluación nutricional y te das cuenta que el consumo de proteínas es más elevado y que tal vez con menos cantidad de proteína puede generar esa síntesis muscular, que puede llegar a ganar masa muscular, y tal vez las cantidades de esta se disminuyen y con eso logra generar ganancias. Aquí es importante identificar también las intensidades, o sea, cuál es el objetivo principal de la persona, también la experiencia previa que ya tiene al entrenamiento, las adaptaciones fisiológicas que tiene, porque la mayoría de las personas, la realidad también es que no necesita suplementación, hablando en proteínas, por ejemplo, lo podemos consumir sin problema de algunos de los alimentos. Y también hay algunas otras ideologías, ¿no?, en las cuales no consumen alimentos de origen animal. Uh-huh. Y en esas ocasiones sí sería importante tal vez el considerar, ¿no?, alguna suplementación, alguna ayuda ergogénica en la cual nos permita cubrir estos requerimientos de proteínas. Ok, entonces las proteínas nos van a servir de una manera estructural para el músculo, ¿no? Así es. Cuando tenemos un entrenamiento del deporte que sea, generalmente hay un daño muscular. Así es. Entonces, las proteínas se van a encargar de reparar ese daño, y en el caso de ser necesario que el estímulo haya sido el suficiente, de que ese músculo se vuelva más grande y fuerte, ¿no? Así es.
Entonces, esa es parte de la importancia de las proteínas. Creo que a veces se consume mucho en exceso. Hay personas que consumen suplementos de proteína, que no está mal, creo que sí tienen Sí, cabida, pero a veces ni siquiera saben cuáles son sus requerimientos y ya le están exactamente. metiendo. Entonces, el hecho de que tú sepas cuánta proteína tienes que consumir y te mantengas unos rangos adecuados puede abaratar el costo de tu dieta. Exacto. Porque la Sí. proteína es algo caro. O sea, un kilo de pollo que te cuesta 130, 150 pesos. Sí, de hecho, también hago mucho énfasis en eso, en costo-beneficio. Por ahí, si voy a consumir una proteína, bueno, ¿qué tanto me cuesta? Si en verdad va a tener alguna ayuda significativa. Si no es así, sin problema con la pura alimentación. Obviamente en ocasiones cuesta llevar un estilo de vida saludable o más bien hacer el cambio. Mm. Hacer el cambio a un estilo de vida saludable, de acuerdo al objetivo de la persona, tal vez cuesta un poquito el organizarse para preparar sus alimentos, el tener la despensa, pues los alimentos que voy a utilizar. Y en ocasiones también el uso de proteínas, ¿no? Pues nos va a generar también a veces un costo extra que tal vez está complicado y hay que tomar todo eso en cuenta. Sí, porque hay personas que sí tengan el recurso económico para hacerlo, pero hay personas que sí es un sacrificio verdaderamente para su día a día, entonces ahí lo puedes aliviar en esa parte que también es parte de una buena alimentación, ¿no? El último grupo de los macronutrientes son los lípidos. Los lípidos, ¿qué función tienen en el cuerpo y en especial en el deportista para qué nos pueden ayudar? Bueno, los lípidos también van a tener una, principalmente en la cuestión energética. Estos es uno de los macronutrientes que están menos estudiados, se podría decir, en la nutrición deportiva. Obviamente se utilizan bastante y hay que utilizarlos de manera adecuada porque tienen ciertos factores proinflamatorios y antiinflamatorios y estos factores también se involucran mucho en los entrenamientos, en las competencias. Por ejemplo, si yo tengo una competencia, un partido, las intensidades de la competencia fueron altas, voy a generar ciertos procesos proinflamatorios. Hay ciertos lípidos, ciertos ácidos grasos que nos van a permitir que esta inflamación se disminuya y nos van a ayudar un poquito más a la recuperación. Los lípidos es importante consumirlos, pero también buscar los tipos, ¿no? La calidad Así también, es. porque no nomás son las calorías, sino la calidad de la caloría que te va a aportar, ¿no? Creo que también muy importante y que a veces se cae sobre todo en las mujeres, en deportistas, lo que es la deficiencia relativa energética, Okay. conocido como REDS, que llegan a empezar a tener problemas de nutrición, donde pierden la menstruación, donde empiezan a tener pérdida de pelo, pueden tener un trastorno alimenticio. Entonces, una de las funciones importantísimas que a veces nomás creemos que la grasa se utiliza para almacenarse y ya, pero Sí, tiene muchas funciones como por ejemplo hormonales. hormonales, Así es. testosterona, estrógenos, que son los que nos diferencian entre hombres y mujeres. La base de esas hormonas es el colesterol, que es una grasa que también durante muchos años está en debate, ¿no? Que el colesterol entre más bajo mejor, pero no, Sí, realmente hay que tener unos rangos adecuados así es. para tener un correcto funcionamiento. Entonces ahí la mayoría de las hormonas tienen una base lipídica, entonces sí es Sí, no importante importa. tener una buena ingesta y no porque sean lípidos y son malos y todo, quitarlos completamente. También deben de tener su cierto aporte. De hecho, también pasa bastante, ¿no? En ocasiones cuando llegan en pareja a consulta Uh -huh. y pues me dice, ¿sabe qué? No seguí muy bien el plan nutricional y le va mejor al hombre que a la mujer en la pérdida de tejido graso y me pregunta la chava, oye, ¿por qué? O sea, ¿por qué le va mejor a él si yo me apegué más? Y bueno, aquí también lo que comentaste, o sea, hablando en la cantidad de grasa, pues los hombres principalmente el tejido graso lo vamos a usar como reservorio de energía, las mujeres también, pero bueno, hay ciertas hormonas que son dependientes del tejido graso y también cuesta un poquito más el movilizar, ¿no? También es importante saber que los hombres o la composición corporal adecuada de los hombres es con un porcentaje de grasa más bajo que a las mujeres y eso fisiológicamente por eso cuesta un poquito más a las chicas en ocasiones perder tejido graso y también por cuestiones de estereotipos, pues caen de este otro lado, ¿no? En el consumir dietas pues muy bajas en calorías, en hacer muy altas cargas de entrenamiento y esto nos va generando deficiencias, ¿no? De nutrientes. Y hablando también en la nutrición deportiva, no siempre comer menos es mejor. Uh -huh. En ocasiones hay personas que llegan y que buscan mejorar su composición corporal,
que hacen entrenamiento continuo, tal vez de manera recreativa, pero pues a intensidades altas. Altas. Y bueno, en estos casos, cuando les doy el plan nutricional, me dicen, oye, pues lo que busco es perder cantidad de tejido graso, ¿no? No aumentar. Ujú. Digo, no, o sea, con esto, o sea, y pasan bastante eso, de que no siempre con menos alimento vamos, es mejor. A veces hasta comer un poquito más, las cantidades que necesito de acuerdo a las cargas de entrenamiento que tengo, pues me va a permitir mejorar en estos aspectos. Sí, hay una frase de un nutriólogo de España, Ismael Galancho, que dice, tenemos maratonistas que comen como un agente sedentario y tenemos sedentarios que comen como un Ya. maratonista. Entonces, donde ahí tenemos esta diferencia de Sí. que a veces los deportistas se enfocan mucho en su aspecto físico y cuidar mucho y realmente necesitan una gran demanda de energía. Pues correr un maratón, pues no manches, demanda cuánta No, sí, energía, los bastante. entrenamientos, kilometraje total semanal, pues ya depende de la intensidad y todo eso, entonces a veces como que son bien cuidadosos y empiezan a caer en estas deficiencias que, como decimos, si de por sí un atleta de alto rendimiento es una línea muy delgada entre la salud y la Así enfermedad, es. ahora cuando tú no le das los nutrientes necesarios, pues peor, ¿eh? Todavía. Sí, y pasa también bastante, ¿no? En deportistas que pueden llegar a presentar en ocasiones alguna anemia o la triada de la deportista, como lo mencionaste, debido a esto, ¿no? Que las cargas de entrenamiento, pues tal vez no son muy altas, son adecuadas, pero tal vez la nutrición o lo que están comiendo en ese momento no es suficiente para permitirles llevar ese ritmo. Uh-huh. Y el cuerpo, pues es muy sabio, o sea, si tú no consumes los nutrientes de manera exógena, pues de manera endógena el cuerpo va a utilizar, ¿no? Va a obtener el calcio, las proteínas, las grasas, de donde pueda. ¿Por qué? Porque tú le estás demandando, ¿no? Todas estas actividades y estas intensidades de entrenamiento. Okay. Algo que también ya mencionaste y es que es el siguiente punto, el timing nutricional. ¿Qué es esto y cuál es la importancia en los atletas? Porque a veces como que en lo recreativo no tiene mucha importancia, considero yo, pero ya un Sí. atleta de alto rendimiento sí te va a hacer entre recuperarte más rápido, más lento, aumentar tu masa muscular o no. Entonces, ¿qué es esto del timing nutricional o las pautas nutricionales? Lo de timing nutricional sería, de manera general, es qué comer y a qué hora comer. Principalmente hablando en deporte, nos vamos a ir a pre-entrenamiento, pre-competencia, durante el entrenamiento, durante la competencia y posterior. O sea, después del entrenamiento o después de la competencia. Obviamente depende de la disciplina deportiva, va a ser característica de la cantidad de gramos, por ejemplo, de hidratos de carbono que se deban de consumir. En la mayoría, previo a una competencia, pues es importante el consumo de azúcares, de glucosa. Esto lo podemos encontrar en frutas, en miel, en gelatinas. Y es importante buscar estos azúcares simples, los cuales nos van a permitir tener ese reservorio de energía de nuestro glucógeno. Imaginémonos que, por ejemplo, mañana, hoy sería viernes, mañana tenemos competencia a las 4 de la tarde de un partido de fútbol. Obviamente se hizo una carga previa de hidratos de carbono, jueves, viernes, consumimos mayor cantidad de carbohidratos. Llega el día de la competencia, el día sábado, tal vez desayunamos a las 9 de la mañana, regresamos, descansamos, comemos a las, ¿qué será? 12 del día. Y tal vez ahí es donde entra el timing, tal vez ahí una hora antes, 40 minutos antes. Cada quien tiene distintas respuestas, por ejemplo, a los picos de glucosa. Podemos consumir tal vez tú y yo la misma cantidad de un plátano. Nos van a brindar ciertos gramos de glucosa, nos va a generar este pico de glucosa y eso nos va a permitir al momento del calentamiento y nuestra competencia pues ya tener esa elevación de glucosa y no depender tan rápido, ¿no? Del glucógeno muscular, que también va a ser importante durante la competencia. Entonces, el timing nutricional es esta parte donde sí juega a qué hora, qué y en qué momento del Así día. es. Generalmente se viene manipulando alrededor de la competencia del entrenamiento, ¿no? Entonces, ahorita, como dices, la importancia que tiene o la infunción que tiene antes de la competencia, 1 o 2 horas antes, 40 minutos, es como que comer lo suficiente para cuando tú vayas a iniciar tu entrenamiento, tu competencia o partido, estés full de tus reservas de Así energía es. y puedas rendir de buena manera. Por ejemplo, también esto es importante y también es muy importante individualizarlo.
En ocasiones también algo que se puede hacer con alguna tira reactiva para monitorear la glucosa. Es un ejemplo, podemos tú y yo querer correr 5 kilómetros y tal vez media hora antes de nuestra competencia nos comemos, bueno, una gelatina. Cada quien va a tener distinta respuesta a ese pico de glucosa. Tal vez a mí a los 10 minutos yo ya estoy con ese pico de glucosa y podía empezar a mi competencia de la mejor manera. Y también llega a pasar en ocasiones que si no utilizamos bien ese timing, este pico de glucosa, por ejemplo, puede bajar y en lugar de llegar como al 100% a tu competencia, pues llegas como el mal del puerco, ¿no? O sea, llegas Sí. como bajoneado, llegas más cansadón, en lugar de llegar con toda la pila, ¿no? Que es lo importante. Mira, ahorita retomando esto que es muy importante, voy a hablar de una experiencia propia. Cuando yo todavía no estudiaba nutrición, o a lo mejor estaba en el proceso, yo iba al gimnasio y yo solía entrenar con Gatorade. Entonces, pues yo era del Gatorade en polvo, yo llegué a mi casa aquí, le echaba el agua y me iba. Entonces, cuando yo empezaba a entrenar, pues me acababa el Gatorade y durante ese periodo me sentía bien, pero pasaba unos 15, 20 minutos después de que me lo acababa y empezaba a consumir agua y sentía como que un bajón, o sea, ya no podía entrenar a la misma intensidad y como que me sentía cansado y adormilado y siempre Sí. lo notaba, siempre lo notaba, siempre lo notaba. Ya después, cuando me puse a estudiar y ves la relación que tiene de los nutrientes y cómo afecta durante el entrenamiento, me di cuenta de que cuando yo consumía el Gatorade hacía este pico de insulina Sí, o este punto máximo de disponibilidad de azúcares así es. y después ya se daba un bajón y era cuando yo ya me sentía todo fatigado, como que ya no tenía ganas de entrenar. Entonces, Sí. la importancia y yo estoy seguro que a muchas personas le pasa porque es muy recurrente la utilización de aminoácidos, la utilización de Sí. bebidas deportivas, en las de que están entrenando con eso, pero pues no llevan un control y es normal, creo que todos caemos Sí. en el desconocimiento y no Sí, está sí. mal, pero o sea, si se suelen identificar con esto, puede ser por eso, entonces ahí ya pueden como que ajustar, a lo mejor empiezan con pura agua, la mitad del entrenamiento, pues ya le meten el Gatorade, Sí. obviamente dependiendo de sus características, y ya, van a aliviar esa parte, ¿no? De hecho, ahorita que cuentas tu experiencia, también a mí en una ocasión, antes jugaba fútbol, estábamos en pretemporada y estaba estudiando en la licenciatura y estábamos viendo específicamente el tema de los hidratos de carbono, de la importancia, de por qué consumirlos, de qué era el glucógeno, la función que tenía esto. Y entonces, como estamos en pretemporada, yo dije, bueno, le voy a dar énfasis a comer hidratos de carbono. Y dejé de consumir proteínas, empecé a consumir, por ejemplo, más pastas, más pan, más arroz, principalmente estos carbohidratos complejos. Dejé de lado un poquito verduras, frutas, me enfoqué como en estos. Y pasó que en la pretemporada, también por desinformación o por lo que yo tenía de conocimiento en ese momento, pues me empecé a calambrar, ¿no? Las cargas de trabajo eran elevadas, me empecé a calambrar de los isquiotibiales, luego el cuádriceps, el abdomen, y fue algo que también me quedó de experiencia, ¿no? Sí. Ya conforme va pasando el tiempo, vas conociendo y dices, órale, o sea, está bien es esto, pero también hay más cosas que hay que cuidar. Sí, sí, a veces eso es normal, a veces por nuestra experiencia como que nos queda más el aprendizaje. Sí, Y creo que en cierto momento todas lo acabamos en cierto punto. sí, ¿no? Muy bien, siguiendo con el timing nutricional, ya hablamos con el qué es y el pre. El intra o durante la competencia, ¿cuándo se utiliza y cuál es la función de el intraentrenamiento competencia del timing nutricional? Durante el entrenamiento competencia, aquí la importancia va a ser, en algunos deportes, por ejemplo, mantener este reservorio de glucógeno muscular principalmente lo mejor que se pueda en la competencia. Por ejemplo, hablando en fútbol, llega a pasar que en la mayoría de los partidos normalmente se liquidan o cambian los resultados a minutos finales de la competencia. Y esto también se debe en ocasiones por distracciones puede ser también, pero hablando en cuestión nutricional, puede ser por deshidratación, también porque las reservas energéticas están bajas y aquí es donde es muy importante, por ejemplo, el timing entre entrenamiento, ¿no? Entre competencia. Aquí principalmente son bebidas deportivas, hay bastantes tipos, igual también podemos hablar de esas después. Hay bastantes tipos de bebidas deportivas las cuales se pueden utilizar, se pueden llegar a utilizar algunos geles, se puede llegar a utilizar hasta algunas frutas, las cuales nos van a permitir mantener estos gramitos de glucosa y poderlos utilizar y mantener ese glucógeno muscular para poder competir de la mejor manera, ¿no? Pasa, por ejemplo, hablando del fútbol,
que ya en competencia, en los últimos minutos, debido a que alguien ya no puede hacer un sprint al 100%, le ganan la posición y gol y se acabó el partido, ¿no? Y es importante por eso los timing, ¿no? A qué hora y qué debo de consumir. Y durante, en muchos deportes es complicado, ¿no? Tal vez se podría entre tiempos, por ejemplo, en handball, en el fútbol hay ocasiones, depende la humedad, ¿no? La temperatura del lugar, que les dan chance de hidratarse, hay otros donde no, y es importante buscar estos ventanas de oportunidad para poderle brindar al deportista, pues esa hidratación, esos carbohidratos, esos azúcares simples que le van a ayudar a mantener el rendimiento. Ok, entonces de manera de resumen a todo lo que acaba de comentar, la nutrición o el timing nutricional intraentrenamiento sería durante la competencia de entrenamiento para evitar o reducir la fatiga, ¿no? Así es. Como tú lo dices, hay muchos estudios que hablan de la curiosidad en el fútbol, que hay veces que en los últimos minutos del partido, cuando ya el atleta está bastante fatigado, el utilizar estas estrategias te puede hacer ese último sprint que evitaste un gol Así o que es. metiste el gol. Entonces la diferencia puede ser un campeonato. Por ejemplo, ahorita que está la final entre Atlas y León, entonces es muy importante tener cuidado con esto. Podemos utilizar frutas, algunos suplementos, barritas, geles y bebidas deportivas. Así es. Entonces se encarga de mantenerlo. ¿Alguna recomendación general para saber si debo de utilizar durante o no alguna estrategia nutricional o no? Ahora sí que aquí va a variar también las intensidades. Si es alto rendimiento, obviamente lo ideal sería tal vez buscar asesoría. Por ejemplo, hablando de hidratación, llega a pasar que normalmente hay personas que, no sé, que entrenan y pierden peso y dicen, órale, me fue bien, perdí medio kilo, perdí un kilo y medio de peso entrenando. Y pues eso no es tan bueno, ¿no? Ahí principalmente lo que está perdiendo es líquido, es una mala hidratación ahí. Y la recomendación aquí sería, por ejemplo, algo que podrían hacer de manera sencilla, pues conseguir una báscula, hacer su entrenamiento habitual, ya sea si es que entreno gimnasio, si es que soy deportista y voy a algún centro deportivo a entrenar, pesarme antes y después de mi entrenamiento. Si mi peso corporal es igual, quiere decir que tal vez la hidratación que estoy llevando es adecuada. Si por ahí el peso es menor, pues quiere decir que tal vez entonces tendría que involucrar alguna estrategia durante mi competencia de entrenamiento, la cual me va a permitir mantener mi peso corporal y eso me va a ayudar a que el rendimiento lo pueda mantener de la mejor manera. Muy bien. Pues ahí tienen una recomendación para si eres deportista que lo tomes en consideración. Y la última parte del timing nutricional, que es el post-entrenamiento o después de la competencia o partido, ¿cuál es la importancia de esta estrategia? Aquí principalmente es recuperar. Obviamente también implica mucho en qué etapa de la temporada te encuentres. Es un ejemplo, hablando del partido de hoy, el de Atlas León, o sea, el que cualquiera de los equipos cuando terminen su competencia, creo que eso entra a segundo plano, no la recuperación, pues van a poder consumir lo que sea, no tienen una competencia próxima, pero sí es importante, por ejemplo, después de cada competencia, el recuperar principalmente la energía, que aquí serían los hidratos de carbono, los azúcares, también sería recuperar el nivel de hidratación, que sería el agua, electrolitos, y también darle un aporte importante de proteína, que también nos va a permitir a mejorar esta síntesis muscular, que haya un pico adecuado de aminoácidos, lo que nos permite generar esta síntesis muscular y nos permite también recuperarnos en estos aspectos, que es energía principalmente, estructural, la cual me va a permitir poder hacer esfuerzos posteriormente, y la hidratación, que es muy, muy importante. Okay. Entonces, de manera resumen, lo que es la post-entrenamiento es como para recuperación, de manera general, ya sea de reserva de energía y estructuralmente. Así es. Muy bien. Entonces, pasando a otro punto que ya has tocado y que hablaste un poquito ahorita en la recomendación pasada, es la hidratación. Creo que es algo que también no se le da la importancia realmente que necesita. Sí. ¿Cuál es la importancia de la hidratación antes, durante, después? ¿Y cuál es su función? ¿Y en qué nos puede beneficiar o perjudicar la hidratación en un deportista? Creo que la hidratación es algo que, digo, y en lo personal también me ha pasado, creo que lo dejamos al final o a veces ni nos acordamos de eso, nos damos prioridad en
hasta pesar, ¿no? Los gramos de pollo, por ejemplo, que vamos a comer, las tazas medidoras. Pero al momento de la hidratación, ahí sí nos quedamos como en ceros, no sabemos qué hacer. No sabemos, por ejemplo, que si yo voy a tener una competencia, ya sea, por ejemplo, un partido de handball, no sé si antes tengo, pues sí, tal vez si hago mi carga de hidratos de carbono previa, estoy consumiendo, estoy comiendo saludable, pero tal vez no estoy consumiendo la cantidad de agua adecuada o tomo un exceso y eso hace que me deshidrate. O sea, la hidratación aquí va a ser muy importante, es parte importante del rendimiento deportivo. Previo a la competencia es importante el consumo principalmente de agua, también se pueden llegar a consumir algunos sueros y tal vez durante, pues aquí entrarían un poquito más las bebidas deportivas, como puede ser el Gatorade, que nos va a aportar algunos gramos de glucosa, más glucosa que electrolitos, y esto nos va a permitir lo que habíamos comentado, ¿no? Que nuestras reservas de glucógeno se encuentren adecuadas, que si por ejemplo estoy en un partido, pues pueda hacer el esfuerzo siguiente, pueda hacer el recorrido de manera adecuada. Y después de la competencia también es importante, pues como el ejemplo que les había mencionado, el mantener el peso corporal. Este es un indicador, es muy subjetivo, es muy rápido también, el cual lo podemos utilizar de manera muy general para darnos cuenta si estamos bien hidratados o no. De hecho, el no tener una hidratación adecuada también nos va a generar, ¿no? Que nuestro rendimiento deportivo no sea adecuado, que también en ocasiones se vengan calambres, que se venga también algo muy importante, creo yo, es como desconcentración, que si no traes por ahí la energía suficiente, pues no estás totalmente metido en tu competencia y eso pues hablando a nivel competitivo pues es muy importante siempre estar lo mejor posible, ¿no? Y todas estas estrategias nos van a permitir que el rendimiento sea lo mejor que se pueda. Sí, porque también por ahí yo en las lecturas que en ese evento dicen que una pérdida del 2% de tu peso corporal durante una competencia ya se considera una deshidratación que va a afectar tu Así es. rendimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que el agua cumple muchas funciones durante el cuerpo. En el músculo está gran parte conformado por agua. Entonces esta concentración que también tiene el agua, que iones de sodio, potasio, magnesio, que son las que se promocionan mucho en estas ligas deportivas Así como es. Gatorade Powerade, tienen su importancia en la contracción muscular, tienen su importancia en los impulsos eléctricos para que se pueda mover o llevar a cabo la contracción. Entonces todo esto se toma en cuenta. Y hay veces cuando no se tiene una buena adecuación, una buena hidratación, pues vemos atletas que se acalambran o Sí. porque empieza a haber un desbalance adecuado de los electrolitos, entonces se empieza a dar esto, puede dar un golpe de calor que también puede comprometer la vida del deportista. Entonces es muy importante y creo que muchas personas, sobre todo en atletas de fondo o intermedios como el fútbol, el CrossFit, que pierden mucha agua dependiendo la situación del clima, sí se tiene que considerar bastante en cuenta. Entonces, sí, y también digo, hablando en la cuestión recreativa, también en los gimnasios aquí en Colima, pues hay ocasiones donde me ha tocado ver pues que no muchas personas acostumbran, ¿no? A estar consumiendo agua. Por ejemplo, ahorita nosotros, pues nomás estamos platicando y estamos tomando agua. Digo, hay muchísimas maneras en las cuales nosotros nos podemos deshidratar. Una es hablando, se llega a evaporar por medio de sudor. Digo, son distintas maneras en las cuales nosotros vamos perdiendo, ¿no? El agua. Pero pasa bastante, ¿no? Que en ocasiones en los gimnasios, pues hay personas que no llevan agua, sí, o hay personas que a veces en ocasiones hasta llevan jugos, llevan refrescos, y bueno, pues hay ocasiones donde es mejor el asesorarse, ¿no? El qué puedo consumir durante mi entrenamiento de acuerdo a lo que estoy entrenando. Y también más aquí en Colima, que pues vaya, bueno, ahorita no estamos en épocas de tanto calor, pero sí hay ocasiones donde las demandas hídricas son muy, muy elevadas por la humedad, por el calor, y pues muchas personas hay ocasiones donde les empieza a doler la cabeza, que tal vez no se explican por qué, pero bueno, puede ser una de las causas, o están entrenando, oye, ¿sabes qué? La semana pasada este peso sí lo podía en sentadilla, hoy no, seguí la dieta bien, no me he desvelado, o sea, no bien, pero tal vez la hidratación también pues es algo que no se ha cuidado muy bien.
y es algo que hay que considerar. Y también muy importante que el agua, pues durante el sudor, pues es parte importante de la regulación de la temperatura del cuerpo. Entonces yo creo que durante el deporte es donde más perdemos agua mediante el sudor. Hay personas que sudan mucho, personas que no sudan casi nada, Sí. pero de todos modos, o sea, si tú sudas mucho, asegúrate de tener una buena ingesta de líquidos. Dicen que una manera general es tu sensación de sed. Te da sed, toma agua, cálmate y ya. Aunque también me he encontrado con que, no, es que mi entrenador me dijo que no tome agua durante mi entrenamiento porque me va a afectar. Entonces se me hace Sí, algo absurdo. Entonces también, o sea, si hay personas que no les da sed, yo les recomiendo, agarra, mójate la boca y pásatela. Y con eso, hazlo en cada serie que estés haciendo y eso te está asegurando de mantener una buena hidratación. Sí, o sea, cada 2-3 series. No necesariamente hay que esperarnos hasta que nos dé sed. De hecho, ya cuando nos da sed es una señal de que ya estamos deshidratados. Sí. Y también darle énfasis a esto, ¿no? La hidratación es muy importante a todas las edades. Hay edades en las cuales es aún más importante. Y hablando en deporte, ahora sí que es algo que se tiene que estar cuidando bastante. En alguna ocasión también, hace algunos años entrenaba en la Unidad Morelos y entramos a la 1:30 de la tarde. Y tenemos un entrenador el cual él decía que tomar agua era para débiles. Pues no lo consideraba yo así, pero bueno, hacíamos caso, ¿no? Estábamos atentos a lo que nos comentaba por ahí. Y pasó en varias ocasiones que algunos compañeros les daba un golpe de calor, se sentían mal, mareos, vomitaban. Obviamente ya con el tiempo, pues ya se cambiaron ciertas estrategias. También pasaba de que debido a que no llevamos una buena hidratación en la semana, entrenamiento los hacíamos lo mejor que podíamos debido al calor, a la humedad que había, y los días de competencia pues llegábamos tronados, ¿no? Todos no sabíamos por qué, si entrenábamos bien. Ya ahorita lo veo de otra perspectiva, ¿no? Sí. También tiene que ver aquí la hidratación. No nos hidratamos de manera adecuada en la semana, perdíamos bastantes electrolitos, bastante agua. Ya cuando llegamos a la competencia, pues ahora ya no teníamos esas reservas, ¿no? Para hacerlo de la mejor manera. Muy bien, ya hablando y tocando el último punto de la hidratación, las bebidas deportivas, ¿sirven, no sirven? Yo me puedo tomar un Gatorade, ¿qué cantidad? O sea, ¿cómo podemos saber si la necesitamos o no? Sí, hablando de bebidas deportivas, obviamente Gatorade Power, incluso hay unas que se hacen de manera casera. Sí, ¿no? Se pueden hacer caseras también. Obviamente estas sirven, funcionan y es recomendable, pero también hay que tomarlas en cuenta. Son calorías extra que podemos llegar a consumir. Hay ocasiones donde si mi objetivo es generar un déficit calórico, o sea, comer menos calorías de las que estoy gastando, y tal vez por ahí me tomo un Gatorade porque pues, sabe más rico, no está dulce, pues no voy a ayudar, ¿no? A que se genere este déficit. Son calorías extra que también estoy consumiendo. Obviamente son muy recomendadas. También hay que considerar cuáles, o sea, qué cantidades voy a estar tomando y durante cuánto tiempo, depende mi entrenamiento. Las que normalmente se mueven un poquito más, pues es Gatorade, es Powerade. También se pueden llegar a utilizar algunos sueros. Lo recomendable tal vez sería aquí de 0.5 gramo por kilogramo de peso durante el entrenamiento. Más o menos tiene de 30 a 45 gramos de glucosa y maltodextrinas el Gatorade. Se puede utilizar, por ejemplo, para una hora de entrenamiento, pero también si la intensidad es adecuada, si es alta. La realidad también, si yo por ahí voy a entrenar y mi entrenamiento no es muy intenso, por ahí me echo la platicadilla, o sea, o no tengo un objetivo muy específico, pues tal vez pues no llegarlo a utilizar. En cambio, ya en el deporte, las intensidades pues son siempre, se tiene que dar el 100%, siempre intensidades, lo que me toque hacer lo mejor que se pueda, y ahí sí se podrían llegar a considerar durante el entrenamiento principalmente, y tal vez posterior algún suero, ¿no? Que me ayude a hidratarme, a recuperar también los electrolitos que perdimos, y también más aquí, ¿no? Aquí en Colima que es un poquito más caluroso, más húmedo, que se puede llegar a necesitar más que en otros lugares. Sí, claro que sí. Entonces es muy importante la hidratación y creo que también muchos deportistas que se preparan en su competencia, por ejemplo, triatletas, que últimamente me ha tocado convivir con varios, a veces no tienen la adecuada hidratación, a lo mejor a veces se van a rodar 3 horas y pues con su termito de 500 mililitros durante las 3 horas, y no manches, a veces les pregunto, ¿cómo tiras? No, pues ahí como salga. Como pueda. Entonces también hay veces que se tienen que estructurar estas estrategias para una correcta hidratación, no mermar el rendimiento y poder así dar el mejor
de su calidad. También donde pasa mucho es en deportes donde tienen que dar cierto peso. Cuando no hay una buena planificación, me ha tocado, se puede hacer, no es lo ideal es que se planifique, por ejemplo, que si yo voy a competir en box y tengo que llegar a 74 kilos en 6 meses, pues llegar a esos 74 kilos en mi mejor composición corporal, con las mejores capacidades físicas. Obviamente para eso se hace una evaluación y eso sería lo ideal, ¿no? Hay ocasiones donde por ahí no se planifica o también por COVID mueven horarios, se recorren, ha pasado y me dice, ¿sabes qué, Misael? O sea, necesito perder tantos kilos en este tiempo. Se puede hacer, pero no es recomendable, ¿no? El rendimiento, o en muchas ocasiones para dar ciertos pesos se deshidratan los deportistas, usan diferentes estrategias para lograrse deshidratar y pues obviamente si van a dar el peso van a poder competir, pero no lo van a hacer de la mejor manera, ¿no? Ya llevan una desventaja, ¿no? Competitiva desde que te tienes que deshidratar para dar el peso. Que se entiende por esta parte de los deportes de pesaje, pero ya vas con, si no planificaste bien, ya vas con una desventaja para tu competencia. Entonces, sí es importante tomarlo en cuenta. Y tocando el último punto, y creo que donde todos están buscando la mejor proteína o algo por decirlo, la suplementación. ¿Qué son los suplementos? ¿Ayudan al rendimiento deportivo o no? Las suplementaciones son ayudas ergogénicas, nutricionales. ¿Se pueden utilizar? Claro que sí. Yo en lo personal intento primero generar, si se puede, un estilo de vida, alimentación adecuada, un entrenamiento adecuado de acuerdo a mis objetivos, a lo que por ahí busco. Y ya al final, pues bueno, considerar la suplementación. También aquí en suplementación, normalmente en muchas ocasiones pasa que lo primero que, en lugar de preocuparse primero a las personas por consumir lo que tengo que consumir, pues ya traen el kit, ¿no? de proteínas, de preentrenos, de quemadores. Hay cosas que sirven, hay otras que no. Igual ahí también donde se podrían llegar a apoyar, podrían buscar el Comité Australiano del Deporte, investigar ahí y ver si ese suplemento, hay ciertas clasificaciones, está de la A a la D, y ustedes podrían ver si el suplemento que van a consumir, si está en la A, quiere decir que, bueno, el uso, hay evidencia científica que va a funcionar, sí, pero en cada organismo es diferente. En la B es de que, bueno, hay que sí, hay que no. En la C, por ejemplo, aquí se encuentra la L-carnitina, que se llega a mover bastante, se llega a consumir mucho. Y bueno, ahí está, ¿no? Que en la mayoría de las evidencias científicas, pues no funciona, o a veces funciona también como efecto placebo. Y la D son cuestiones que sí funcionan, pero pues en ocasiones también son doping o nos pueden generar alguna repercusión para la salud. Aquí importante en la suplementación, siempre primero darle énfasis a la alimentación, a un entrenamiento adecuado, a un descanso adecuado y partiendo de ahí ya el considerar los suplementos. Y de suplementos, pues bueno, se venden infinidad de suplementos, no todos están regulados. Aquí también sería importante buscar marcas las cuales sean como más comerciales para tener cierto énfasis, ¿no? En protegerme en que estoy consumiendo lo que me están vendiendo aquí. Pero normalmente lo que más funciona y que hay que tomar en cuenta antes de suplementar a alguien es el objetivo, para qué, cuándo, dónde, qué cantidad, en qué momento. Antes de si ya respondí todas las preguntas, ahora sí ya digo, bueno, es necesaria la suplementación. Y en suplementos, pues ahora sí que podría ser tal vez de lo que más se llega a utilizar, por ejemplo, en el deporte, puede ser bicarbonato, la cafeína, la betalanina, el jugo de remolacha y por ahí la creatina. O sea, principalmente estos 5 suplementos son los que se llegan a utilizar en comités olímpicos, que son suplementos que no entran como doping y que nos van a dar alguna ayuda ergogénica importante, pero también aquí el saber utilizarlos, ¿no? En qué momento de mi preparación puedo llegar a utilizar los suplementos, en cuál retirarlos, en cuál utilizar este otro. Planificar sería lo importante y también costo-beneficio, ¿no? Sí, también a esta lista que tú agregaste, que tú dijiste, yo agregaría las barras, las geles, las gomitas y bebidas deportivas, ¿no? Que eso se utiliza más un poquito, son más comunes en deportes de resistencia, sí. Entonces también tienen cabida. Entonces, suplementos en el mercado hay muchísimos, la mayoría de los suplementos no te funcionan para lo que dicen que te están funcionando, y si llegan a funcionar,
el Sí. porcentaje pues es muy bajo, es Así el es. 1%, ¿no? De lo que te puede ayudar a mejorar. Y creemos al revés siempre, estamos buscando el suplemento que me va a ayudar a mejorar el 99% y la Sí, comida y la no. alimentación la dejamos ahí para el 1%. Entonces es muy importante encontrar la estrategia, el tipo de deporte que Así vas a es. utilizar, porque a lo mejor la cafeína pues sirve para la resistencia, pero para un deporte de peso pues no. Sí. Entonces ver qué suplementos sí funcionan, asesórense con un profesional que les vele por sus intereses tanto económicos como Así por es. rendimiento Sí, deportivo. y también es importante. Hay ocasiones donde se prescriben o se recomiendan algunos suplementos, pero tal vez la persona en ese momento no lo necesita. Ajá. También es una manera económica, ¿no? En la cual se va moviendo un poquito más. Pero la idea aquí también es ayudar a la persona a alcanzar su objetivo y también que le dé énfasis a lo que en realidad es importante, que es un estilo de vida saludable. Más ahorita creo yo que con esto de COVID, con lo de la pandemia, muchísimas personas han generado estos cambios. Creo que hay más interés ya sobre llevar una vida más saludable. Y también todos estos medios pues se han movido un poquito más, ¿no? Dar énfasis también en alimentación saludable, en un estilo de vida saludable, actividad física. Y la suplementación sí es importante, las ayudas ergogénicas son importantes, pero también saberlas utilizar y el asesorarse de alguien que les pueda ayudar con eso. También hay que tener mucho ojo en el tipo de suplementos que utilizamos, porque a lo mejor yo estoy consumiendo una proteína, está calculada dentro de mis macros, dentro de mi dieta en general, pero esa proteína tiene una sustancia que me hace dar doping. Y Ya, toda mi preparación de comí bien, entrené bien, di el 100%, descansé bien, mi hidratación, todo, sí se va. te puede arruinar tu competencia. Te hacen doping, ¿sabes qué? Saliste positivo, pum, vas para atrás. ¿Qué le ha pasado, por ejemplo, al Canelo? Yo Sí, no creo que por una suplementación, sino por, dicen que carne con esa sustancia, entonces sí, te puede arruinar, te pueden vetar, puedes perder la competencia, o sea, puede afectar mucho, entonces tener ojo y también ser muy analíticos si en tu deporte hacen doping, checar qué sí. tipo de sustancias están prohibidas y todos los suplementos que vas a utilizar, pues tener cuidado de cómo lo manipulas, asesorándote de un profesional Sí. también, que es muy importante, ¿no? Sí, Que eso a veces también, descuidamos. hablando del doping como nutriólogo deportivo, tendríamos que estar al tanto, ¿no? De las sustancias, cuáles no están permitidas, cuáles sí, y el informarse bastante, ¿no? El recomendar ya algún suplemento por ahí, y como tú mencionas, si hay alguna sustancia la cual nos da positiva, imagínense, o sea, tantos años de preparación, ahora sí que es una vida enfocada en esfuerzos, en disciplina, en constancia, muchos sacrificios y uno por no estar bien informado y el recomendar ese suplemento pues se puede llegar a arruinar, ¿no? esta oportunidad y es importante pues esa comunicación también del nutriólogo, del paciente en este caso, esa comunicación que exista. También llega a pasar que se usan bastantes suplementos en muchos deportes, se consumen muchísimos suplementos, se gasta bastante en eso y no se le da énfasis a otras cosas que son más importantes, como estos puntos básicos que hablamos, ¿no? Desde la hidratación, el timing, qué comer y a qué hora comer, de la distribución de los macronutrientes, qué tantas proteínas, qué tantos carbohidratos, qué tantos lípidos. Son cosas más importantes en ocasiones que la suplementación, pero obviamente sí es importante llegarla a utilizar. Yo como le digo a las personas que vienen y vienen buscando un suplemento, una pastilla, un remedio mágico, le digo, ningún suplemento va a corregir malos hábitos de alimentación, de sueño y de descanso. Entonces, primero enfócate en mejorar eso. Ya cuando tengas bien arraigado esa parte, pues sí, podemos utilizar algunos suplementos. O a lo mejor, por ejemplo, el que de vez en cuando, pues, uy, llego muy cansado del Sí, trabajo y me da hueva cocinar, pues bueno, podemos utilizar una proteína para ah, facilitarte esa sí, parte. Pero siempre, siempre, siempre buscar primero que nada unas bases sólidas de alimentación. Y una vez partiendo de ahí, ya podemos empezar a jugar sí, con la suplementación. Muy bien, Misael. Creo que abordamos todos los temas de una manera general en cuanto a la así es. nutrición deportiva. No sé si te gustaría tocar algún punto en específico. Sobre algún tema, no sé. Bueno, también aquí importancia, también creo que últimamente ha cambiado bastante en cuanto a la atención de entrenamiento. Creo que cada vez más personas se buscan involucrar más en el área de la salud y algo de lo que estoy haciendo también y que veo que muchas personas
también profesionales de la salud están haciendo, pues es hacer las intervenciones individualizadas, personalizadas, que es algo muy importante. Cada persona necesita, de acuerdo a su objetivo, pues distintas cargas de entrenamiento, distinta frecuencia, distinto volumen. Todo esto nos va a implicar pues que la alimentación y los requerimientos de cada persona van a ser diferentes y es importante el individualizar, ¿no? También nosotros como profesionales de la salud, el ser éticos, el trabajar siempre de acuerdo a los objetivos de la persona y pues buscando la salud en general. Muy bien, 3 recomendaciones que le darías a un deportista que se reventó todo el video con nosotros y dice, no, pues creo que flaqueó en esta parte. ¿Qué 3 recomendaciones le darías a ese deportista para que empiece a mejorar su alimentación en lo que encuentre un especialista? Porque a lo mejor está recortado ahorita por las fiestas. Pues algo que podría hacer una es planificar su semana, planificar su día, involucrar tiempos de comida, intentar ser disciplinado con eso. Por ejemplo, si tengo doble sesión y entreno a las 9 de la mañana y 4 de la tarde, pues ya tener ciertos horarios, ¿sabes qué? Me voy a levantar a tal hora voy a comer, voy a intentar comer saludable, que si por ahí y pasa, ¿no? Que por traslados, que te tienes que estar moviendo en camión, que no puedes comer en tu casa o no llegas a tu casa en todo el día, pues el organizarte creo que es muy importante, el buscar también lugares en los cuales tú puedas obtener alimentos saludables, que en ocasiones en deportistas a veces sucede, ¿no? Que normalmente aquí en México los deportistas tienen que hacer sus entrenamientos, tienen que trabajar, tienen que estudiar, en muchas ocasiones es complicado, es muy complicado. En algunos otros países pues hay más oportunidades, ¿no? Los deportistas se dedican totalmente a su deporte y listo. Y aquí es importante también eso, ¿no? La planificación que uno tenga, la organización, el mantener ya ciertos horarios específicos para tus comidas, el buscar y identificar dónde tú te estás moviendo normalmente, dónde puedes consumir alimentos saludables y nada más, o sea, echarle con todo. Muy bien, creo que son recomendaciones muy buenas. Misael, pues ¿dónde te podemos encontrar? Veo que en redes sociales que tienes un centro de entrenamiento, ¿qué servicios estás ofreciendo? Pues platícanos un poquito para quien esté interesado un poquito más allá de la composición corporal, en qué te especializas o algo por el estilo. Platícanos. Bueno, yo estamos en Avenida Benito Juárez, en número 985. Se da ahí trabajo de entrenamientos personalizados, será asesoría nutricionales. Son los dos servicios principales que se dan. Y bueno, la intención principalmente es esta, es ayudar a las personas a lograr sus objetivos en salud, estéticos o deportivos de manera individualizada y personalizada, que creo que es algo muy importante y veo que es algo que se ha estado haciendo. Y pues nos pueden encontrar de lunes a viernes. Igual en redes sociales me pueden encontrar como Misael-George, en Facebook como nutriólogo Misael George. Y ahí pueden encontrar información de los servicios que estamos brindando y los costos y adelante. Okay. ¿Tu gimnasio tiene un nombre o es tu nombre como marca? ¿Sí? No tiene un nombre tal cual ahorita. Dice Misael George, entrenamiento y nutrición deportiva. Y ahí nos pueden encontrar. Ok, pues aquí vamos a tener todos los datos para quien quiera más información, quien le quede cerca del gimnasio y quieran empezar a trabajar de una manera individualizada, personalizada, pues ahí Misael les puede ayudar con esa parte y tiene mucha razón que entre más individualicemos una cosa, mejores resultados vamos a poder obtener. Entonces, yo he visto ahí algunas de las historias que sube, tío, es la primera vez que sí, hablamos. Coincidimos. Y ahí me pongo a buscar a las personas para invitar y ahí veo pues el tipo de entrenamientos que pones, o sea, las herramientas que tienes, por ejemplo, la caminadora que acabas de comprar que te dije que está, qué chingona. Entonces, es un equipo bastante bien, no sé, y creo que pueden entrenar de una muy buena manera en manos de un buen profesional. Sí, la intención es, ahora sí que el objetivo de la persona, si busca mejorar su composición corporal, si busca mejorar su rendimiento, hablando, hay de todo tipo de personas ahí, sí. Hay personas que son principiantes que nunca han ido a entrenar y creo que también es importante, en muchas ocasiones en gimnasios son a las que menos se les hace caso. ¿Por qué? Porque no hacen bien los ejercicios, hay ocasiones donde no se les llega a corregir posturas y es importante también la atención a ellos. Y bueno, van de todo tipo de personas, principiantes, hay algunos deportistas que ya sea que buscan mejorar velocidad,
resistencia, potencia, fuerza. Hay otros que buscan simplemente mejorar su composición corporal y bueno, ahí se trabaja de acuerdo a los objetivos de cada persona. ¿Eres el único que está encargado ahí de entrenador o tienes No, algunos? están unos compañeros también que nos apoyan. Somos en total 4 personas y estamos de horario ahorita de 7 de la mañana a 10 de la noche. Ok, pues ya lo saben, ahí lo pueden contactar en tus redes sociales para más información. Aquí vamos a poner la dirección de su gimnasio, pues para que si quieren empezar a trabajar con él, con un profesional que les individualice, pues ahí lo van a tener. Entonces, sin nada más por agregar, bueno, sí voy a agregar, les voy a presumir que aquí Misael me trajo unos souvenirs, unos regalos, una playera que ya lo utilizaré cuando pueda volver a entrenar porque ahorita estoy lisiado, y un bote. Entonces, muchas gracias por los detalles, muchas gracias por regalarme un poquito de tu tiempo, porque creo que algo muy precioso que tenemos todos es el tiempo y me lo estás brindando y tu conocimiento hacia mí y hacia todas las personas que se tomen el tiempo de escuchar esto. No, gracias igual a ti por la invitación, por coincidir, por conocernos y creo que esta va a ser una de las primeras veces que nos vemos, pero creo que va a haber más y agradecido. Estoy totalmente de acuerdo, no descartes que en alguna otra ocasión te vuelva a invitar para hablar de algo más específico, ahorita fue muy general y pues le damos. Sí, sin Entonces, problema. gracias y sin Te nada más agradezco. por agregar chicos, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Chao.